Hoy los voy a invitar a la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Reyes 19. Si lo tiene, diga amén. Primera de Reyes 19. Y si el hermano de al lado no lo tiene, dígale, trae tu Biblia. Ayúdelo ahí, muéstrele. Bendecimos al Señor. Primera de Reyes 19. Dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Diga conmigo, un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó. Diga conmigo, un ángel le tocó. Y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Esa es la palabra del Señor para el día de hoy. Esta pregunta tan importante que le hace: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, un profeta de Dios. Elías era un profeta de Dios, representante de Dios en la tierra. Usted sabe, los profetas traían la palabra del Señor de lo que estaba sucediendo en el tiempo. Traían una palabra renovada de parte del Señor, y eran las personas que se ponían en la primera línea para poder transmitir lo que Dios quería decir. Elías tenía una comunión con el Señor. Elías había vivido tremendas cosas, pero imagínese lo que estamos leyendo acá. Todo este proceso, no sé si usted lo pudo entender, todo este proceso que tuvo que vivir Elías para que el Señor le pregunte esto: ¿qué haces aquí, Elías? Y muchas veces nos pasa así. Venimos de grandes victorias y Elías, imagínate que lo que él había hecho cosas tremendas de parte del Señor. Por la boca de Elías se abrían los cielos, se cerraban los cielos. Por la boca de Elías habían vivido varios milagros. De hecho, acá tengo algunos. Por ejemplo, él predijo una sequía como juicio de Dios a la tierra, porque el pueblo de Dios estaba apartado del Señor. No quedaban personas que siguieran al Señor. Entonces Elías traía una palabra y dijo que los cielos ya no se iban a abrir. Ya no iban a haber lluvias sobre la tierra, un tiempo de sequía fue lo que predijo Elías. También habló acerca del sustento de Dios en el arroyo de Querit. El Señor le dio sustento en el arroyo de Querit y mediante cuervos le provee agua, le provee el alimento. También Elías vivió un sustento de la viuda de Sarepta. Nosotros hemos escuchado estas palabras, ¿cierto? Elías también vivió este milagro, estas cosas tangibles del Señor en las cuales Él se manifiesta y Él recibió alimento de parte del Señor por una viuda, la viuda de Sarepta, por llamado del Señor. No solamente eso, sino que también
Él, en el nombre del Señor, causó la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Así también Él desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y de hecho de ahí viene Elías. En este momento, en esta situación en la que él se encuentra, donde el Señor lo encuentra en una cueva y le pregunta, ¿qué haces ahí, Elías? Viene de un momento tremendo. Viene de un momento como, wow, oh, aquí está así la presencia del Señor. Estamos viviendo tremendas cosas. ¿Y a quién no le ha pasado que después de una gran victoria vienen las amenazas? No sé si a usted le ha pasado, pero ya a mí después de un encuentro, después de un retiro, que uno está todo power, vienen las luchas. Uno se encuentra con la realidad. Uno se encuentra con problemáticas. Yo no sé si usted puede identificar ahí que después de una gran victoria puede venir una lucha. Y no solamente eso, sino que imagínate que estos milagros demostraron la intervención del Señor, demostraron que el Señor estaba con Elías. Imagínate tú, hermano, yo sé que tú has vivido milagros de parte del Señor, has vivido sanidades de parte de Dios. La mano del Señor ha estado con tu vida. Y así hacía con Elías. Elías estaba aferrado al Señor y el Señor estaba con él, siempre el Señor estaba con él. Cuando hablaba de parte a las personas, hablaba de parte de Dios. Y estos milagros demostraron la intervención del Señor y el apoyo constante del Señor reafirmando el llamado de Elías. Pero ¿sabes que en ese tiempo era un tiempo en el cual el pueblo se había entregado a la idolatría? Diga conmigo, idolatría. En la cual, por causa de la unión de Acab y Jezabel, se introdujo el poder, el nombrar otros dioses, así como Baal, así como Acera, en los cuales ellos dejaron de depositar su confianza en el Señor y comenzaron a depositar su confianza en otros dioses. Y Elías recibe una amenaza de parte de Jezabel. Acá podemos ver en el capítulo 19, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Porque ¿sabes qué había hecho recientemente, iglesia? Elías, en el nombre del Señor, había derribado a 850 profetas del enemigo. Él venía del monte Carmelo, en donde el Señor lo mandó para poder acercar a su pueblo, porque siempre el Señor causa un milagro para acercar a su pueblo. Siempre el Señor, cuando hay una intervención divina, es para acercarnos a nosotros. No sé si usted lo ha visto, pero yo cada vez que he vivido algo nuevo en el Señor, ha sido para que yo me pueda aferrar más a Él. Y así mismo nosotros lo hemos vivido. Y Él venía de un tiempo de idolatría, en un tiempo en el que Él era la voz del Señor en medio de un pueblo que no amaba a Dios, que se había olvidado y que prefirió ir detrás de sus deseos y detrás de sus pasiones. Porque era más fácil mostrar a un Dios que uno puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Que mostrar al Señor, que tenía la autoridad sobre todos. Entonces Elías viene del monte Carmelo, en el cual desafía a los profetas de Baal. Y se ponen los 850 profetas, los 450 eran de Baal y 400 de Acera, si no me equivoco. Y cuando desafía a los profetas, le dice, vayan, vamos a ir los dos en el nombre de nuestro Señor, yo voy a ir en el nombre de Dios, ustedes van a ir en el nombre de Baal, van a ir en el nombre de lo que ustedes tengan, y vamos a ver quién hace que descienda fuego del cielo. ¿Y sabes qué? La respuesta divina vino de parte del Señor y ese fuego consumió no solamente lo que estaban generando en ese lugar, sino que causó un milagro mayor y permitió que muchas personas pudieran ver el poder del Señor. ¿Sabes qué? Elías era un profeta de Dios, era un representante de Dios en la tierra. Vivió estos milagros en medio de un pueblo que no le amaba, en medio de un pueblo que se había alejado de él. Y Elías recibe una amenaza. ¿Y cómo nos sentimos nosotros cuando recibimos amenazas? ¿Alguna vez lo han amenazado a usted o no? ¿Cómo lo han amenazado?
¿Alguien que haya tenido así como una experiencia de una amenaza? Escuché varios amén. Ah, no lo quieren contar. A la salida del colegio. Pero tengo la duda, Pablo, ¿tú amenazaste o te amenazaron? Las dos. Eh, Elías recibe una amenaza de parte de Jezabel, donde le dice que envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de los profetas que había matado. Imagínate esa amenaza, pero que no solamente es la amenaza, es que es venir de un milagro poderoso, es venir de la mano del Señor, es venir de algo donde el Señor te usó. Aquí a cuántos lo ha usado el Señor, amén. Y venir de un momento en el que el Señor puso tu mano sobre ti, puso su poder, reposó sobre tu cuerpo y te utilizó. Y luego viene esta amenaza del enemigo. Y no te preguntas tú cómo es que Elías viene de vivir esta experiencia de los 850 profetas en el que el Señor había derribado, a pasar de una amenaza que lo disminuyó. ¿Y cuándo nos sentimos disminuidos con una amenaza? ¿En qué momento nos sentimos disminuidos con una amenaza? Porque yo me acuerdo en la palabra del Señor que habla de David y Goliat. ¿Se acuerdan? Y él habían amenazado al pueblo completo, pero David, ¿qué hizo con la amenaza? Estaba aguerrido, porque sabía que que iba en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuándo nos sentimos mal por una amenaza? ¿Cuándo nos sentimos como tristes, alejados por una amenaza? Cuando sentimos que no podemos con eso. Y es que eran palabras humanas. Imagínate, Elías siempre fue la boca del Señor. Pero Elías ya no estaba escuchando la voz del Señor, escuchó la voz de la amenaza. Elías no estaba escuchando en ese momento la voz de Dios, porque Dios lo había acompañado a vivir un tremendo milagro. Dios lo había ayudado en medio de lo que él necesitaba a su pueblo. Y Dios había utilizado la boca de Elías y el poder había reposado sobre él. Pero ahora estaba amenazado, estaba atribulado. Y esto lo atemoriza, las palabras humanas. Había recibido una amenaza de palabras humanas. Y no sé usted, pero cuando yo recibo una amenaza, cuando sé que algo se viene en mi vida y que me puede turbar, que me puede sacar del lugar, entonces yo me siento triste. Yo me empiezo a esconder y en verdad prefiero estar solo. No sé si a usted le pasa eso. No buscas más personas para decirle, recibí una amenaza, sino que buscas la soledad, buscas cómo guardarte, buscas quedarte en silencio, buscas que por favor que nadie te hable, porque te sientes atribulado. Porque sientes que no puedes con tus fuerzas. Pero Elías había recibido esta amenaza de parte de Jezabel, quien estaba reinando en ese momento con Acab en el pueblo. Y esto lo atemoriza y lo lleva al cansancio y el desaliento. Diga conmigo, cansancio y desaliento. Y Elías estaba agotado y desanimado, porque él experimentó el límite del cansancio y del desaliento después de una gran victoria. Después de una gran victoria experimentó el límite del cansancio y el desaliento. ¿Y sabes cuándo se llevan esto? Por ejemplo, los deportistas, hay una depresión que es post-olímpica, que muchas veces cuando se preparan para poder llevar una carrera, para poder llegar a la meta, es una preparación ardua, ¿sí o no, Lucho? ¿Cierto? Es una preparación de ¿cuánto tiempo más o menos? 4 años para correr. 4 años para una carrera. Entonces se preparan todo el tiempo, y viene el momento, ya lo hacen, pero después se sienten vacíos muchas veces. Porque ya lucharon por eso, entonces ese es un tipo como de depresión postolímpica, donde uno recibe como ese cansancio, ese desaliento después de una gran victoria. Los emprendedores, para mantener el éxito, muchas veces ese cansancio, ese agotamiento viene por poder mantener el éxito en las cosas que estás haciendo, por poderte sentir que quizás ya no estás como antes.
Ya no estoy quizás vendiendo los mismos productos que antes, ¿o no, Fran, Daniel? Los que ahí emprenden con algo. ¿Sabes qué? Muchas veces viene ese cansancio cuando intentamos mantenernos acá arriba, acá arriba, acá arriba. Así también los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay acá? Porque son fome. ¿Ah? Están cansados. Están desalentados. Están de vacaciones. Menos los universitarios, no hay vacaciones. Al terminar una carrera universitaria, ¿cierto? O al sentir que hubo un éxito, ya estamos pensando en el otro semestre. Al terminar ahora que, ¿cierto? Estaba diciendo, están de vacaciones. Al terminar un momento ya estás pensando, en vez de decir, no sé, tengo 2 semanas de vacaciones, estás pensando, pucha, se vienen estos ramos, se vienen estas preocupaciones. O al terminar una carrera, ¿cuándo terminaron una carrera acá? ¿Cierto? Qué cansancio. Qué cansancio. Y después viene la realidad. Buscar pega. ¿Cierto? Buscar, no solamente defender tu título, sino que buscar pega. Y es otra realidad ya. Uno no puede alcanzar a gozarse en lo que está pasando porque está pensando en lo que viene. Uno no puede alcanzar a vivir, experimentar la victoria que está viviendo porque está pensando en la amenaza que viene por delante. No sé si a alguna persona le pasa esto, pero a mí sí me pasa. A mí sí me pasa. O una superación a una enfermedad también. O también en la iglesia cuando tenemos un servicio al Señor. Muchas veces lo hacemos y después nos cansamos y nos desalentamos. Porque las amenazas, por el pecado, porque las demás personas no trabajan de la misma forma, nos sentimos desalentados y cansados. O cuando tenemos un milagro del Señor en nuestra vida. Estuve mucho tiempo pidiéndole un milagro al Señor. Y cuando el Señor me cumple, ya, tiempo de descanso. Ahora me olvido, ¿cierto? Y ahora sí puedo dormir y ver Netflix. Después de una gran victoria, vienen amenazas. Después de un gran momento que vivimos en el Señor, no solamente en nuestra vida normal, sino que en el Señor, vienen amenazas porque sabes que hay un reino al cual nosotros seguimos, el reino del Señor, el Todopoderoso. Y cuando estamos en el camino del Señor, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, entonces el enemigo va a querer turbar el camino. Pero grande es el Señor, grande es el Señor en misericordia. Grande es el Señor en poder. Y muchas veces en nuestra vida cristiana, luego de vivir grandes momentos con el Señor, de fortalecimiento, de victoria, de plenitud, la amenaza del enemigo quiere derribar lo que Dios está haciendo. Porque Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Dios está gestando algo. Dios se está moviendo. Y nosotros tenemos que movernos con el Señor. Nosotros no podemos caer bajo las amenazas de palabras humanas cuando dependemos del Señor. Tenemos que comenzar a mirar con los ojos del Padre para no decaer ante las amenazas del enemigo. Si es que confiamos en la realidad del Señor. ¿Sabes qué? Elías, un hombre poderoso en el Señor, que había derribado profetas, que había resucitado enfermos, que había visto cómo se abrían los cielos y cómo los cerraba, porque le dijo, por mi boca se cierran los cielos, sino por mi palabra, le dice. Imagínate el poder del Señor en ese hombre. Pero él se dejó llevar por palabras humanas. Palabras humanas que muchas veces nos hacen turbar y derriban lo que estamos haciendo. En el versículo 4 dice que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínate, Elías hablaba y escuchaba las palabras de Dios. Elías era un hombre, dice la palabra, acá en Santiago 5:17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Mira, busque la palabra en Santiago 5:17.
¿La tienen ahí? Santiago 5:17. ¿Alguien la tiene? ¿Alguien que la quiera leer? No estaba preparado esto. Gracias, mamá. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Qué poderoso, porque aquí nos muestra la realidad de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero no dice solamente eso, sino que dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, lo que él vivía en el Señor, también lo vivía acá, como nosotros. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que sus pasiones no lo movían en lo que era, sus pasiones a él no lo movían, sino que él escuchaba la voz de Dios y por medio de la voz de Dios él se movía. ¿Te das cuenta? Hay dos cosas, o sea, están las pasiones y está la voz del Señor. Yo por las pasiones, por mis deseos me puedo mover y hacer muchas cosas. Pero por la voz del Señor, el Señor actúa y va más allá de lo que yo puedo hacer o de lo que yo puedo ver. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Imagínate, dice la palabra que estábamos leyendo recién, que él se fue por el desierto un día después de recibir esta amenaza. Imagínate lo pasional que era. Se podría haber ido a su casa, se podría haber ido a esconder, pero Elías dijo, no, yo me voy al desierto. Si hubiera un desierto cerca, ¿cuántos hubieran ido al desierto? ¿Es cierto? ¿Cómo se dice una persona cuando es como... ¿Cómo? Radical, ¿cierto? Como que era como, ya no, me aburrió todo, me voy a mover, era como loco. Y se fue al desierto, porque era un hombre sujeto a pasiones. Y dice que estando en el desierto, un día de camino, mira más encima, se fue un día de camino porque estaba atribulado por dentro. Él venía de la mano del Señor, de vivir todos estos milagros que recién les conté. Y recién de la mano del Señor, eliminar 850 profetas del enemigo. Pero una amenaza de una palabra humana, a él lo hizo ir caminando por el desierto. Lo hizo caminar por lugares secos. No solamente se fue por el desierto, sino que lo primero que hizo fue dejar a su criado, a la persona que estaba con él, lo dejó en su casa. ¿Y cuántas veces nos sentimos así como que no quiero que me vea nadie? Quiero estar solo, me quiero ir al desierto. Y se fue caminando por un día al desierto Elías. Y dice, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. El hombre poderoso del Señor, que el Señor actuaba por él en ese momento, por llegar al límite del cansancio, por llegar al límite del estrés. Ayer estaban hablando del estrés, decía la pastora. Y ayer, imagínate, por llegar al límite del cansancio, por llegar al límite del estrés, de lo que él estaba viviendo, se puso bajo un enebro deseando morirse. Y dijo estas palabras, le dijo, basta ya Jehová. Le dijo, basta ya, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Qué fuerte las palabras que le dice. Imagínate el momento que debe estar viviendo Elías. Un momento de desesperación para poder decir, quítame la vida. Para poder decir, basta ya, no quiero nada. Tengo que estar viviendo una angustia muy grande por dentro. Tengo que estar viviendo algo que sobrepasa lo que yo puedo alcanzar, porque muchas veces pasa así. Iglesia, y la palabra dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, y tenemos que entender que en estos tiempos el enemigo va a querer venir a destruir lo que tenemos aquí en la mente. Va a querer destruir lo que el Señor quiere hacer con nosotros con palabras humanas, pero tenemos que también confiar en la palabra del Señor.
Tenemos que abrir nuestra mente y confiar en la palabra del Señor. Elías se sentó en un enebro deseando morirse, diciéndole: basta ya, Jehová, basta, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Como esa responsabilidad de ser mejor que sus padres. ¿Quién aquí lo ha sentido así? Muchas veces hemos sentido eso, ¿cierto? De querer, de esa responsabilidad de no, tengo que alcanzarlo, tengo que ser, tengo esto. Y cuando no podemos, llegamos al límite del estrés y el cansancio diciendo: basta, Señor, ya no quiero más. Sé que acabo de vivir tremendo milagro, Señor, pero ya no puedo. Basta ya, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Porque Elías era un hombre pasional. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Entonces, cuando se movía en el Señor, milagros sucedían. Pero cuando se movían sus pasiones, era como nosotros. Y cómo no, un hombre tan grande en el Señor, también tenía que vivir muy grande su bajeza. Así la vivía. Y muchas veces vivimos en nuestras pasiones, en nuestros deseos, y tomamos decisiones equivocadas como Elías, que tomó una decisión equivocada al irse al desierto. Pero qué tremendo es el Señor, que dice su palabra, ¿cierto? Que en medio del desierto Él está con nosotros. Y las pasiones, ¿sabes qué son los deseos? Las pasiones. Porque la palabra lo dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Elías estaba pasando por un desierto y él deseaba la muerte. En el versículo 5, volvamos a leerlo hasta el versículo 5, ¿ya? Primera de Reyes 19. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahí es donde lo deja. Y después dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Diga conmigo: se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y en esta tarde, ¿sabe de qué? Quiero hablarles de habilitaciones espirituales para poder salir de esta posición donde estaba Elías. Porque muchas veces vivimos eso, pero necesitamos la habilitación del Señor, porque aún en nuestra angustia el Señor está con nosotros. Necesitamos esa habilitación del Señor, no solamente nuestros pics, no solamente nuestros topes arriba, sino también en nuestras bajezas. Tenemos que aprender a confiar y entender que en estos tiempos de depresión, de ansiedad, en estos tiempos donde la lucha es mental, tenemos que aprender a confiar en el Señor en todo tiempo. Amén. Y en el versículo dice que 5 que se duerme. Parte diciendo que se duerme. Y dice que lo tocó un ángel, ¿cierto? Y lo despierta y le dice: levántate, come. ¿Cuántos quieren que lo levanten en la mañana así? Levántate, come. En el versículo 5 se duerme, ¿cierto? Pero ¿sabe por qué lo levanta el ángel? Porque no era tiempo de dormir. Lo levanta porque no era tiempo de descansar. Si no, lo hubiera dejado tranquilito. Pero él estaba en una condición y no era el tiempo de descansar. Y el ángel lo despierta así: levántate, come. Dios no lo dejó solo en su momento de angustia.
Y parte en este primer punto, en esta habilitación espiritual donde el Señor nos levanta y nos da su comida, donde el Señor nos levanta y nos da un propósito, donde el Señor nos levanta porque Él estaba caído, pero no solamente estaba caído físicamente, sino que estaba decaído espiritualmente. Lo que Él estaba viviendo en la carne provocó un decaimiento espiritual en su vida. ¿Y cuántas veces nos pasa así, iglesia? Lo que muchas veces vivimos en la carne provoca un decaimiento espiritual en nosotros. Pero tenemos que comenzar a escuchar la voz del Señor, porque parte diciéndole, levántate y come. Levántate, porque estaba caído. ¿Y sabes qué? Esta comida que le da, dice la palabra del Señor, en el versículo 5, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Esta comida espiritual, dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mira cómo lo estaba viviendo Elías. Y es que a mí me sorprende que para Elías era normal ver al Señor. Estaba en el desierto, lo despierta un ángel, levántate, come. Y él se levanta, come el pancito, se toma el agua y se vuelve a dormir. Era tan natural para él la realidad del Señor, que imagínate cómo era que se acercaba también. Y Dios tenía un propósito con él. Y ¿sabes qué? Esta comida no solamente es una comida normal como nosotros, porque yo quiero preguntarles, y esto quiero que seamos sinceros, cuando estamos comiendo algo, ¿cuánto tiempo después nos da hambre? 5 minutos, dijeron por allá, ¿quién da menos? ¿Cuánto tiempo después de comer? 4 horas, ¿cierto? Se dicen 4 horas, ¿cierto? Pero después de comer, alimentarte 4 horas. Pero ¿sabes qué? La comida que le estaba dando el ángel aquí no era solamente una comida terrenal, era una comida espiritual, porque él tenía un camino por delante. ¿Y sabes qué es lo tremendo de esto? Que era una torta cocida, no se va a imaginar una torta como de cumpleaños, sino que una torta era como este pancito de la Santa Cena que nosotros comemos muy rico. La hermana tiene que dar la receta. Este pancito, ¿cierto? Una torta sobre el carbón y una vasija de agua. Pero este alimento era distinto al alimento que él tenía, porque ¿sabes cuánto tiempo había caminado Elías y se cansó? Un día. ¿Y sabes qué? La palabra del Señor en Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y sabes qué? Después de pasar por este tiempo, la primera habilitación espiritual que recibe en cuanto a su desánimo y en cuanto a lo que está viviendo, al estrés que puede estar viviendo en ese momento Elías, lo primero que recibe es el alimento y la bebida del Señor. Lo primero que recibe de parte del ángel es un alimento espiritual que se retrata, ¿cierto?, como un alimento acá en la carne, pero que esto está alimentando en su espíritu. Y no solamente le dice levántate y come, sino que también dice la palabra del Señor en el versículo 5. Dice en el versículo 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. La primera habilitación espiritual para poder salir de ese impacto emocional que estaba viviendo Elías, de esa desesperación, de ese cansancio, es que el Señor lo levanta. El Señor lo levanta, iglesia, y nosotros necesitamos ser levantados por el Señor en medio de la tribulación, en medio de lo que estás viviendo, de la desesperanza, en medio de lo que tú puedas estar pasando hoy en día. El Señor te quiere decir, levántate. Levántate, pero no solamente levántate, sino que también come, porque la palabra del Señor primero nos da un levantamiento a nuestra vida.
nos pone a nosotros en una posición porque Elías estaba decaído y de esa manera no podía recibir lo que el Señor tenía para él. Para recibir lo que Dios tenía para Elías, tenía que levantarlo. ¿Y cuánto necesitamos levantamiento en nuestra vida, iglesia? Necesitamos ser levantados. El que diga que no está mintiendo, porque necesitamos día a día, es una lucha. Día a día estamos ahí luchando con nuestros deseos, con nuestras pasiones. Día a día estamos pasando tribulaciones y necesitamos constantemente recibir en medio de los desiertos esa palabra del Señor que nos dice: levántate y come. Ese alimento, ese levantar, no era cualquier levantar, era un levantar espiritual. Lo levantó en su ánimo. Imagínate que el Señor en medio del desierto se te aparece. En medio de lo que estás pasando se te aparece. Y no se aparece para no hacer nada, sino que te levanta, te da comida. Yo soy el pan de vida, dice su palabra. El que a mí bebe no va a volver a tener sed jamás. Y no solamente lo levanta y le da comida, sino que le da descanso. Porque dice que vuelve a dormirse. Vuelve a dormir. Le da descanso. ¿Y sabe qué? El descanso es una parte fundamental dentro del proceso. Todos necesitamos descansar. Yo conozco personas que si duermen menos de 8 horas están súper irritables. Y hablo de mí. Todos necesitamos descansar. Pero ¿sabe qué? El descanso que nosotros tenemos nos da un tiempo determinado para poder seguir adelante, ¿cierto? Por ejemplo, la Fran no dura más de las 11 de la noche despierta. Cuando nos juntamos con los chicos, la Fran hacía el rato y ya está. Pero el descanso que nosotros, ¿sabes qué? El descanso que había recibido Elías ya no era como ese descanso que recibió al principio, porque dice la palabra que él iba por el desierto, caminó, se puso debajo de un enebro deseando morirse y se durmió. Cuando tú estás mal, cuando tú estás atribulado, cuando tú te sientes desesperanzado, ¿puedes descansar? Cuando estás en el límite del cansancio y la desesperanza, ¿realmente puedes descansar? No, ¿cierto? Cuando estás con problemas, cuando estás pensando en la angustia que estás pasando en el futuro, cuando tu pasado te viene ahí arrastrando, cuando piensas que se viene una prueba muy grande y no te puedes gozar en lo que estás pasando, con lo que acabas de vivir con el Señor, ¿puedes descansar? No podemos descansar. Por eso que el Señor le da un alimento, lo levanta, le da bebida y le da descanso. Porque es distinto el descanso que tenemos en el Señor, iglesia. Es distinto el descanso que tenemos en el Señor porque no depende de nosotros. El descanso que tenemos en el Señor nos cubre, nos da una cobertura, nos hace sentir, ¿sabes qué? El descanso en el Señor no cambia solamente nuestra realidad ahora ya, ¿sabes? Muchas veces no cambia nuestra realidad, sigue igual. Mañana vamos a tener que ir igual a este lugar, vamos a tener que cumplir de la misma forma, voy a tener que seguir en esto aunque no me guste, pero el descanso en el Señor me hace decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede decir la iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo primero que hace es hacer esto de una habilitación espiritual, levantarlo, darle comida y darle descanso. Porque el descanso que tenemos en el Señor no es el descanso del mundo. En Éxodo 33:14 dice la palabra del Señor, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es que es distinto el descanso en el Señor, porque cuando la presencia del Señor va con nosotros, no vamos solos, no vamos al lugar que vayamos. ¿Sabes qué? Cuando vamos con el Señor, no estamos solos. Estas palabras se las da Moisés en medio de la salida del pueblo de Egipto. Le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Iglesia, para tener descanso en la presencia del Señor, para tener descanso en nuestra vida, necesitamos la presencia de Dios.
No podemos tener descanso si no seguimos la presencia del Señor. ¿Y sabe qué? La presencia del Señor se está moviendo y la presencia del Señor nos invita a movernos con Él. Por eso que nos habilita, por eso que nos llama, porque Elías tenía un llamamiento. Yo no creo que, se da así. No creo que Elías ahí hubiera terminado todo de él. Es que el Señor cuando te levanta, cuando te da comida, cuando te da palabra, cuando te lleva a su presencia y te dice que te da descanso, es porque quiere algo contigo. Dios quiere algo con nosotros. Y la presencia de Dios siempre te va a levantar y te va a sacar del desánimo. La presencia del Señor siempre te va a levantar y te va a sacar del desánimo, iglesia. Estás desanimado, estás desanimada, estás atribulado, estás pasando un estrés, estás viviendo en situaciones difíciles. Descansa en el Señor. Dile a la persona que está al lado tuyo, la presencia del Señor te sacará del desánimo. Díselo ahora, pero con convicción. Te estoy viendo. La presencia del Señor te sacará del desánimo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace esta habilitación espiritual? ¿Qué es lo primero que hace? Lo levanta, le da comida y le da descanso. Qué rico el Señor, cómo lo hace, ¿cierto? Aún en medio de lo que vivimos, el Señor nos levanta, nos alimenta de su palabra y nos da descanso. ¿Y sabes qué? Necesitamos la palabra del Señor. ¿Sabes qué? No es y no alcanza solamente con lo que vivimos un día domingo, iglesia. Necesitamos la palabra del Señor. Día y noche necesitamos la palabra del Señor. ¿Sabes que yo igual vivía como momentos difíciles por decisiones, por cosas? Y lo único que a mí me tranquilizaba era ir en el auto y ir orando al Señor. Señor, por favor, ayúdame. Ahí con las lágrimas del cocodrilo, ¿cierto? Que iba cayendo. Señor, ayúdame, por favor. Padre, tú eres el único que me puede ayudar. Eres el único que me puede permitir gozarme en medio de lo que yo estoy viviendo. Y así es el Señor, es que el gozo del Señor no depende de nuestra realidad territorial, de nuestra realidad carnal. Lo primero que hace, lo levanta, le da comida y le da descanso. Y la segunda habilitación espiritual que tenemos para poder salir de la posición es que lo confronta con su camino. Vamos a leer ahí la palabra del Señor en el versículo 7. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo voy a esperar, no sé si están ahí en el versículo. Primera de Reyes 19, versículo 7. Leámoslo desde el 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel, versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Fíjate, es que vuelva a descansar. Vamos a hacer un resumen, ¿ya? Para los que quizás no estuvieron atentos. Vamos a hacer un resumen. Lo primero que hace, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Señor con nuestra vida? Nosotros pasamos por el desierto, pasamos por desierto. Y en desierto queremos estar solos, no queremos que nadie nos escuche. Pero que en el desierto nos cansamos, atribulados, pensando en la angustia, en el futuro, en el pasado, pensando muchas cosas. Pero pensando muchas cosas y no haciendo nada. No sé si a usted le pasa. Pensando muchas cosas y no haciendo. Elías va pasando por el desierto y se cansa. Camina un día completo. Un día completo. Míralo. Como era Elías. Caminaba un día completo. Y debajo de un enebro que es un arbusto, se tiró a dormir. Yo creo que ese es un cansancio que no... Como de llegar se te acaba la pila. Se le acabó la pila, pero cuando lo levanta el ángel, le dice, levántate y come. Le da comida, le da bebida y le da descanso. ¿Y sabes qué? ¿Qué vuelve a hacer? Se vuelve a dormir.
Pero la segunda vez que va el ángel, lo despierta, dice que lo toca. Y esta vez no le dice solamente levántate y come, sino que le dice otra vez, la segunda vez dice que lo tocó, diciendo levántate y come, porque el largo camino te resta. Y es que lo confronta con su camino, iglesia. Cuando el Señor nos quiere habilitar espiritualmente, cuando el Señor nos quiere levantar, ¿sabe qué? Lo primero que va a hacer, sí te va a levantar. Y todos quisiéramos quedarnos con el levantamiento, que es la primera parte. Todos quisiéramos recibir solamente esa palabra: Dios te ama, Dios te bendice, todos los Dios te. Pero ¿sabe qué? Lo segundo que hace el Señor es que te tiene que confrontar. Lo segundo que hace el ángel, lo confronta con su camino. Pero ¿sabe por qué lo confronta? Porque sabe que hay propósito. ¿Y sabe qué, iglesia? En ti hay propósito. En ti hay propósito. En ti hay presencia del Señor. En ti hay milagro de Dios. Pero necesitamos ser confrontados. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el largo camino te resta. Largo camino te resta. He escuchado muchos diciendo: hasta acá llego yo. Yo ya no puedo más. He escuchado muchos diciendo: como no, si yo ya cumplí mi labor aquí, ahora solamente voy a dejar a los demás que sigan. Pero ¿sabes qué? Para el Señor los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios ha permitido, nos ha dado la oportunidad de servirle con toda nuestra vida. Y largo camino te resta, iglesia. No es todo lo que está viviendo ahora, en la angustia, en la desesperanza, en los momentos difíciles. Quiero decirte: largo camino te resta. Y lo confronta: levántate y come, porque largo camino te resta. Filipenses 4:6 dice la palabra del Señor: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Iglesia, largo camino te resta. Hermano, largo camino te resta. Largo camino te resta. El que comenzó la buena obra, tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso, iglesia? Largo camino te resta. Largo camino te resta. ¿Cuántas veces has dicho: hasta aquí llego? No soy suficiente. No tengo las capacidades. ¿Cuántas veces has dicho: no soy mejor que mis padres? Pero aún así el Señor viene y nos levanta. Aún así el Señor viene y nos da una palabra de aliento. Porque Dios no quiere que te quedes en el desaliento ni en la tristeza. Dios quiere convertir tu tristeza en gozo, tu llanto en alegría. Porque el Señor quiere un encuentro con nuestra vida. Y la tercera habilitación que hace es que Elías se mueve en el poder del Espíritu Santo. Va por el desierto, le da descanso el Señor, se levanta, el ángel lo levanta, le dice: Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Pero en el versículo 8 dice la palabra del Señor: se levantó, diga conmigo, se levantó. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días. Diga conmigo, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mira qué tremendo lo que pasa cuando pasamos por angustia, desesperanza. Lo que estaba viviendo Elías es que la primera vez que él se va caminando por el desierto, ¿cuánto tiempo le alcanza su fuerza? Un día y se desploma debajo de un enebro. Pero cuando estamos en el Señor, la potencia que tenemos en el Señor es otra, porque son habilitaciones espirituales. Lo que es espiritual no explica lo que podemos vivir en la carne, iglesia. El alimento que comió y bebió, por eso le digo que es algo espiritual. El alimento que comió y bebió
le alcanzó para caminar 40 días y 40 noches. ¿Es probable eso? ¿Es probable que tú camines 40 días y 40 noches? Porque no dice que paró. Y como no dice que paró, yo me imagino que caminó y caminó y caminó. Así es la palabra del Señor cuando viene a nosotros. Cuando tomamos de esa agua que tenemos en el Señor, cuando tomamos ese alimento que es la palabra de vida eterna en nosotros, cuando el Señor nos levanta, cuando nos da descanso, entonces somos capaces de caminar y caminar y caminar. Pero ya no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre del Señor. Una habilitación espiritual. ¿Qué pasa? Elías se mueve en el poder del Espíritu Santo. Iglesia, tú tienes que moverte en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos se quieren mover en ese poder? Sienten que quizás no pueden con sus fuerzas, están cansados, están atribulados. Venid a mí los que estéis cargados y cansados, porque yo os haré descansar, dice su palabra. Las fuerzas humanas duran un día. Por eso tenemos que volver a descansar. Es parte del proceso. Las fuerzas humanas duran un día, pero las fuerzas espirituales le duraron 40 días. ¿Y sabes qué es? Yo me imagino que si no hubiese alcanzado más, pero es que llegó al lugar de destino. La fuerza que tenemos en el Señor nos va a llevar al lugar de destino que el Señor quiere para nosotros. Iglesia, no es que te alcance 40 días exactos, sino que la fuerza que te da el Señor, el alimento que te da el Señor, te alcanza para cumplir lo que el Señor te pidió, para donde Dios te quiere llamar. Y yo sé que hay llamamiento en este lugar. Hay que caminar en la fuerza del Señor. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¡Qué poderoso! Isaías 40:29 dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Él da las fuerzas al que está cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero esa multiplicación no es matemática como nosotros creemos, porque sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0. Es que la multiplicación del Señor es una potencia que se recibe. ¿Sabes qué? Esa multiplicación del Señor es como lo que tú tienes, dámelo, yo lo voy a hacer más y voy a hacer que sobre. Es como lo que pasaba con los panes y los peces. Los 5 panes y los peces, ¿cierto? Que alcanzaron para alimentar a 5,000 hombres junto a sus familias, junto a los niños, y sobró. Esta potencia, ¿sabe a dónde te va a llevar? Al monte de Dios. Y es que hay algo tremendo acá, iglesia, porque ¿sabes qué? Muchas veces hay dos cosas distintas. Hay un levantamiento en donde recibimos la comida, la bebida, pero también hay un levantamiento donde tenemos que ser llevados al monte del Señor. Y es que en su presencia es donde somos renovados, en la intimidad con Él. Cuando vives algo muy grande, cuando estás viviendo victorias, y muchas veces caemos en nuestra naturaleza humana, el camino del Señor siempre te va a llevar a su presencia, al monte de Horeb, al monte de Dios. Y vamos a leer el versículo 9. Dice: y allí se metió en una cueva. ¿Dónde se metió? Allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Y sabe qué? No creo que el Señor no sabía lo que estaba haciendo ahí. ¿Sabe qué? ¿Cómo lo veía? Como una pregunta de reflexión. Porque él había llegado a la presencia del Señor. Había llegado ¿cierto? A los pies del monte del Señor. Y se escondió en una cueva. Y el Señor le pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí, Elías? Es que
cuando recibimos la palabra del Señor, es una conversación necesaria la que tenemos que tener con Él. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué? Paremos un poco y quiero preguntarte a ti, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Fabián? ¿Qué haces aquí, Ruth? ¿Qué haces aquí, Robert? ¿Qué haces aquí? Porque quiero decirte que la presencia del Señor te ha traído al monte del Señor. ¿Qué haces aquí? No olvidemos, ¿sabes qué? Cada vez que tengo una conversación con los chicos de alabanza o con las personas con las cuales tengo que hablar temas en particular, siempre pasa que volvemos a la misma pregunta. Le termino diciendo esto: ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque muchas veces nos vamos a otra parte, como, uy, esto que me está pasando acá, que no está saliendo como yo quiero, no quiero esto. Pero ¿sabes qué? La pregunta esencial es, ¿qué haces aquí? ¿Qué queremos hacer aquí, iglesia? Se le olvidó tantos domingos que viene. ¿Qué hace aquí? Venimos a buscar en la comunión al Señor. Venimos a buscar la presencia del Señor, porque el Señor se derrama donde hay dos o más congregados en su nombre. Allí está Él en medio de ellos. ¿Qué haces aquí? Y le hace esta pregunta porque llega al lugar, al encuentro íntimo. El Señor no te va a querer dejar en el mismo lugar. El Señor te va a querer sacar de la cueva. Por eso le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y sabes qué? Tenemos que llegar al encuentro íntimo con el Señor. Sal fuera de la cueva. Por eso que le pregunta, cuando tú te has preguntado, ¿qué hace esto acá? ¿Qué haces aquí? ¿No te vas a encontrar alguna persona en un lugar que no te lo esperaba y le pregunta, ¿qué haces aquí? Es porque tú sabes la posición en la que debe estar esa persona o ese objeto en el lugar específico. Por eso que también le pregunta el Señor, pero ¿sabes qué? No es cualquier voz. Antes decía que era la palabra del ángel de Jehová, pero ahora es Jehová, dice, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Y es que necesitamos llegar a esa reflexión. ¿Sabes por qué? Porque lo veo como dos procesos distintos. Llevémoslo a la realidad, lo que nosotros vivimos, iglesia. Acá en el Señor, venimos a nuestra iglesia y ¿sabes qué? Nuestro primer paso para poder salir de la angustia es buscar del Señor. Y Dios ha puesto líderes. El Señor ha puesto líderes en este lugar para que tú puedas recibir una comida, una bebida de parte del Señor y un levantamiento. ¿Cuántos han recibido un levantamiento de parte del Señor? Pero sabes que este levantamiento te tiene que llevar a conectarte con el monte de Dios. ¿Qué es la segunda parte? Primera parte, recibimos la comida y la bebida que nos alcanza, que nos da la potencia necesaria para alcanzar nuestro destino. Pero ¿sabes cuál es tu destino? El monte de Dios. El destino final es alcanzar la presencia de Dios. El principio final es llegar al monte de Oreb, el monte del Señor, donde tenemos intimidad con el Señor. Y sabes que Dios quiere tener intimidad contigo. Dios quiere tener intimidad contigo para sacarte de la cueva a la cual estamos viviendo. Porque ¿sabes cómo es la cueva? Si nos quedamos en una cueva, es un lugar oscuro, es un lugar húmedo, es un lugar solitario, es un lugar donde no hay crecimiento, donde no puedes ver lo que el Señor está haciendo. Es un lugar donde te abstraes. ¿Y cuántas veces, iglesia, hemos querido y no hemos querido quedar en una cueva? No hemos querido quedar escondidos. Yo le contaba a algunos amigos esto. Es que me pasa al principio del trabajo, que así va mi relación laboral. Voy subiendo. Pero llega un momento en el que como que me aburro de todos. No sé si a usted le pasa como su relación como con las demás personas y después ya empieza como al límite y empieza como, oh, ya no quiero que me empiecen a ver, o porque te empiezan a pedir muchas cosas. Mejor ya ahora voy a llegar directo, ya no voy a saludar a todos, voy a saludar a estas personas. Al otro día, mejor ya voy a llegar directo a mi computador y me voy a quedar así.
Y a las 3 de la tarde voy a saludar a mi jefe. Antes de irme. Es que no tenemos que quedarnos encerrados. Nuestra realidad carnal no puede ser lo mismo que nuestra realidad espiritual. Lo que vives en la carne, tenemos que vivirlo con la fe puesta en el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Lo que vivimos en la carne tenemos que tener con los ojos puestos en Jesús. Con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sal fuera de la cueva. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Se metió en una cueva, pasó la noche en ese lugar. Ya había llegado a su lugar de destino. Y vino a él la palabra del Señor que le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Hay un cambio significativo en la vida de una persona, pasando de un periodo de oscuridad a un nuevo estado donde el Señor nos quiere llevar. Dios te quiere llevar a un nuevo estado. Dios quiere llevarte a un lugar donde hay cosas nuevas que tú puedes ver. Sal de la cueva en esta tarde. Es necesario que salgamos. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Sal de la cueva que estás viviendo. Confía en el Señor. Confía en la palabra de Dios y Él enderezará tus pasos. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Proclama el mensaje de Dios. Proclama el mensaje de Dios. ¿Sabes cuál era el propósito de Elías? ¿Cuál era el propósito de Elías? Proclamar la palabra del Señor. El propósito de Elías era hacer la voz del Señor en el lugar donde estaba. En el pueblo de Dios, un pueblo que se había apartado. Tu lugar en esta tierra también es así, iglesia. Tu lugar no está en tu trabajo, tienes que cumplir. Tu lugar no está en tus actividades, tienes que cumplir. Tu lugar no está en asuntos X que tú tengas, tienes que cumplir. Tu lugar está en la presencia de Dios, donde está tu alimento, donde está la presencia de Dios que nos puede llenar, y la bebida y el descanso que necesitamos. Ahí está nuestro descanso. Y es poderoso esto, porque el propósito de Elías era restaurar la adoración verdadera al Señor. El propósito de Elías era confrontar la idolatría, pero se disminuyó. ¿Qué haces aquí?, le pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Te das cuenta de lo que hace el Señor? No nos deja iguales, iglesia. Dios no te va a dejar igual. Dios no te va a dejar igual en la posición que estás. Sé que quizás estás pasando tribulaciones que no le quieres decir a nadie, pero Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Dios está pendiente de nuestras peticiones. Sé que quizás has pasado tristezas, amarguras, desesperanzas o estrés que no te ha dejado ni descansar. Pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Y en esta mañana, en esta tarde te dice: sal fuera de la cueva. En la cueva no hay crecimiento. En la cueva hay oscuridad. Pero te dice: sal fuera y ponte delante del monte de Dios. Ese es nuestro lugar de propósito. Sal fuera y ponte delante de la presencia del Señor. Ahí está tu verdadero descanso. No está en actividades, no está en hacer. No importa si igual voy a poder. Sal fuera y ponte delante del monte de Dios. Es tiempo de ponernos delante del monte de Dios. El propósito de Elías era restaurar la adoración verdadera y confrontar la idolatría en ese tiempo. ¿Tú sabes para qué fuiste llamado?
¿Qué estás haciendo ahí entonces? ¿Sabes para qué estás siendo llamada, iglesia? Entonces, ¿qué estás haciendo en una cueva? ¿Qué estás haciendo en un desierto? Dios te quiere levantar. Dios te quiere dar la comida y la bebida que este mundo no te puede dar. Sal fuera, así como le dice a Lázaro. Sal fuera. Levántate y camina. Es tiempo de caminar, pero con la potencia espiritual que el Señor te puede dar. Y sabes que muchas veces estamos en el monte del Señor y estamos escondidos en cuevas. Muchas veces estamos en el monte. A mí me ha pasado también. A veces estoy acá, pero mi cabeza está pensando en lo que viene después. Está pensando en que mañana voy a tener que hacer otra cosa. Está pensando en lo que no hice. Yo no sé si a usted también le pasa eso, iglesia. Yo me imagino que sí, no soy la única persona. Pero ¿sabes qué? Muchas veces solamente pensamos y pensamos. Pero la palabra dice, descansa, descansa en el Señor. Este lugar es tu lugar de descanso. Este lugar es tu lugar de descanso. Que no te quite eso el enemigo. Descansa, descansa en el Señor. Hagamos una pausa, oramos. Te pido que cierres tu ojito y descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Descansa en el nombre de Jesús. No estás solo, no estás sola. El Señor hoy te dice, no estás solo. Yo enviaré mi ángel para que te levante, para que te dé comida, para que te sustente. No estás solo, no estás sola. Yo te voy a guiar al monte. Yo te voy a llevar a mi presencia. No estás solo. Quizás has pasado momentos difíciles. Te sientes en soledad, en tristeza, en desesperanza, en desánimo. Pero no estás solo. Te has querido ocultar quizás en esa dureza de tu corazón. Pero no estás sola. Yo estoy contigo, dice el Señor, aleluya. No estás solo. No porque no estés viendo algo tan grande como lo que viviste, no estás solo. Aún en lo grande, en los milagros yo estoy, pero también estoy en el desierto, dice el Señor, aleluya. Yo estoy en ese camino. Yo estoy contigo. Y mi presencia te va a infundir el aliento que necesitas. Y sabes que gózate en este momento. Gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Gózate en el Señor en el nombre de Jesús. Padre, oro por el proceso que están viviendo mis hermanos, Señor, para que se puedan gozar. Goza, Padre. No permitas que el enemigo le robe el gozo. Porque el gozo no tiene que ver con las capacidades humanas ni las amenazas de este mundo. El gozo es fruto de tu espíritu, Señor. Permítenos vivir en gozo, Señor, en medio de la tribulación que vivimos. Permítenos gozarnos, Señor, en tu presencia. Acércate al monte del Señor en esta tarde, iglesia. Acércate al monte del Señor. Su palabra dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Quédate tranquilo. Bástate en mi gracia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Es tiempo de gozarse. Es tiempo de gozarse en la victoria. Elías no pudo ni gozarse lo que estaba viviendo. No pudo gozarse. ¿Qué victoria está viviendo? Deja de darle. Así funcionan las máquinas. Así funcionan las máquinas. Pero gózate lo que está viviendo ahora.
gózate, lo estás haciendo bien. Dile a la persona que está al lado tuyo, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo súper bien, de verdad. Te felicito. Gózate, no permitas que el enemigo te robe el gozo. Eso es lo que quiere, robarte el gozo. Pero Dios quiere devolverte el gozo. Y junto con el gozo te devuelve su presencia. Es que es hermoso lo que el Señor hace. No permitamos que las aflicciones de este mundo nos quiten la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. En medio de lo que está viviendo, puesto los ojos en Jesús. En Él tenemos el gozo. Para restaurar lo que es de Dios, Dios me tiene que restaurar a mí. ¿Te das cuenta? De hecho, si podemos seguir viendo, dice, y le dijo, sal fuera, ponte delante del monte. Y aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento. Yo tiré esto que dice acá por ChatGPT para ver una imagen más o menos como virtual. Pero no lo hagan. Y aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Es que Elías pensaba quizás que iba a ver al Señor como siempre lo había visto. Porque él siempre vivió el poder de Dios. Por la boca de Elías se habían abierto los cielos para ver a la naturaleza de Dios. Ahí está el Señor. Se cerraban los cielos, el Señor lo hizo. La resurrección de las personas, el Señor lo hizo. Pero sabes que ahora tenía que conocerlo de otra forma. Dios no estaba ni en el fuego ni en el viento. ¿Sabes qué? Dios está contigo. Pero tienes que, en un silbo apacible y delicado, Dios está contigo. Dios está contigo ahora. Ten confianza en el Señor. Confía en el Señor. Y sigue diciendo, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y más adelante le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Mira qué tremendo. Es que tenemos que restaurar lo que es de Dios. Así partió Elías, ¿cierto? Restauraba lo que era de Dios. Pero para seguir restaurando lo que es de Dios, Dios me tiene que restaurar a mí. Para restaurar lo que es de Dios, Dios me tiene que restaurar a mí. Iglesia, ¿quieres ser usada por Dios? ¿Quieres ser usada por Dios? Deja que Dios te restaure. Deja que Dios esté contigo en medio de lo que estás viviendo. Y si Dios me restaura, entonces yo puedo restaurar a otros. Es que Dios no me devuelve al mismo lugar. Dios me da un marco de propósito. Dios me extiende hacia adelante. Dios me lleva a su misión, porque eso es lo que Dios quiere. El destino de Elías era proclamar la palabra del Señor. Y ahí lo llevó a ungir a otros, a levantar al próximo. Mucho camino te queda por delante. El enemigo te ha querido decir, poco tiempo te resta, pero hoy el Señor te dice, largo tiempo te resta a ti. Largo tiempo te queda, iglesia. Y seamos agradecidos en este tiempo. Ser agradecidos. Y es que yo lo he llevado a mi vida, por eso le estoy compartiendo esto. De hecho, recibí esta palabra en la semana. Porque mi proceso de dar una palabra es como al límite. Mi proceso de dar una palabra, siempre espero, me llega una palabra del Señor, pero digo, Señor, ¿será tuyo esto? Señor, ¿será tuyo esto? Y de la nada una persona me habla, le empiezo a contar mi problema y me dice, pero ¿tú sabes dónde se puso Elías cuando estaba así? Se quedaba en una cueva. Pero Dios no te quiere en una cueva, me decía a mí. Dios quiere que te acerques a Él. Y sabes que eso mismo te quería transmitir a ti en esta tarde, porque algo que se hizo vida en mí, algo que estoy viviendo, y yo no estoy listo con esto,
pero estoy confiado que el Señor va a hacer una obra. Y el que comenzó la buena obra va a terminarla hasta el día de Jesucristo. ¿Tú lo crees así, iglesia? ¿Sabes qué? Quiero invitarte a que te puedas acercar esta tarde al monte de Dios. Si tú te quieres acercar al monte de Dios, te invito a pasar acá adelante. Nada forzado, iglesia. Si tú quieres hacerlo en esta tarde, si sientes la necesidad, si quizás has sido, doy llamado distinto, ¿sabes qué? Si quizás has sido como este que va en el desierto y no tiene nada del Señor. Pero el Señor quiere que hoy día te levantes, te dé comida y te ayude y te dé descanso. Te invito a pasar acá adelante. Esos son los primeros que invito. La segunda invitación que quiero hacer es para aquellos que ya van caminando con el Señor, pero que quieren hoy día encontrarse en el monte del Señor. ¿Quieres encontrarte en el monte de Dios? Ven, te invito para que podamos orar juntos. Esto es como una acción profética, ¿sabes? Es que por